Canales Comunitarios Regionales del Ecuador Asociados, SECREA, presenta Realidad Nacional. Amigos, qué gusto estar con ustedes como todas las semanas en el espacio de SECREA de los canales comunitarios y regionales del Ecuador Asociados, que a través de sus 45 canales de televisión socios difunden este espacio durante toda la semana en Costa, Sierra, Oriente y Galápagos. En esta ocasión nos acompaña el coronel Fausto Cobo, quien es parlamentario andino, y entre sus 2 o 3 principales detalles de hoja de vida, que son bastante extensos, él fue secretario de la Administración Pública, subgerente del Banco del Estado y de la AGD, diputado, asambleísta, asesor en la OEA, profesor y alumno del Colegio Interamericano de Prensa en Washington. Un gusto, mi estimado Fausto, que nos acompañes en SECREA. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias, Roberto, siempre a las órdenes. Muy gentil. ¿Se han cumplido todas las expectativas en el Parlamento andino? El Parlamento andino tiene que ser visualizado dentro del sistema andino de integración. Mucha gente con todo el derecho que tienen, pero sin el conocimiento necesario, juzgan al Parlamento andino fuera del sistema andino de integración. 50 años cumple el sistema andino de integración. En el mes pasado, justamente, los presidentes de los estados miembros del sistema andino se reunieron en Lima para homenajear la firma del Acuerdo de Cartagena, que es el marco regulatorio del sistema andino de integración. Este sistema tiene un ejecutivo, igual que un estado. El ejecutivo tiene sede en Lima, que es la Comunidad Andina de Naciones. El secretario de la Comunidad Andina de Naciones tiene sede en Lima, y es el ejecutivo. Sobre él está el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del Sistema Andino de Integración y el Consejo de Presidentes de las repúblicas de los estados miembros de la comunidad. El Parlamento andino es el órgano parlamentario, legislativo, pero también hay el otro órgano, que es el Tribunal Andino de Justicia, y que tiene sede aquí en Quito. Entonces, estos 3 órganos, más las instituciones, una de ellas, la económica, que es la Corporación Andina de Fomento, ahora conocida, ahora con su nombre Banco Latinoamericano, exitoso banco de desarrollo de la región, y que ahora en la pandemia ha tenido un papel muy importante. Ese es el sistema andino de integración. Ahora, en toda esta explicación inicial que nos das, mi querido Fausto, ¿cuáles han sido las acciones generadas por el Parlamento andino en beneficio de la integración andina o en beneficio de cada uno de los países miembros del mismo? Bueno, nosotros realizamos el comercio entre nuestros países con una especificación técnica de aranceles bajos, por las normas que expide y que legisla el Parlamento andino, y que van a la comunidad andina, y ahí se convierten en norma comunitaria, es decir, vinculante. Cuando el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores no determina que esta norma es vinculante, bueno, eso ya no es asunto del Parlamento andino, pero el Parlamento andino legisla para eso. Ese es un ejemplo. Ahora mismo estamos tratando de homologar, por ejemplo, el tema de los títulos académicos en los países miembros, en las universidades, el tema del uso de la tecnología, del roaming en nuestros países, que no sea pagado. Se podría decir, por ejemplo, entre estas 3 iniciales como ejemplo, que esos han sido los principales beneficios que ha tenido Ecuador al ser parte del Parlamento andino, o qué beneficios han sido los principales, tal vez. Mire, sí, hay 2 opciones. Yo siempre respondo de esta manera. El uno es estar dentro del sistema andino de integración, y el otro es no estar. Entonces, frente a estas 2 opciones, desde luego hay que ocupar el espacio, porque caso contrario, otro lo ocupa y se pierde esa gran posibilidad geográfica de estar juntos. Más allá de cualquier tema que podría haber sido mejor, que debían haber hecho esto o tal cosa. Bueno, el tema es que 50 años es el único sistema andino, es el único sistema de integración en el cual participa el Ecuador, porque la UNASUR ya no existe. Así es. Las otras son solamente tentativas entonces hay que estar en el ámbito internacional. El Parlamento andino, además,
es un espacio de diplomacia parlamentaria. No hay que olvidarnos que ahí están senadores, diputados de los 5 países y que sirven para cualquier acción política que el Estado, como política internacional, lo haga. Yo mismo he participado, por ejemplo, en la delegación inicial y lógicamente después del seguimiento para el tema de la visa Schengen en Europa, porque hay un espacio parlamentario entre el Parlamento Europeo y los parlamentos regionales del mundo. Entonces ahí en el Eurolat, que es el espacio entre Europa y Latinoamérica, yo mismo soy el presidente del grupo de trabajo contra el crimen organizado a nivel mundial, contra el narcotráfico. Yo soy el presidente. Tenaz. Si es que vamos viendo el Parlamento andino, los resultados, lo que nos acaba de decir el coronel Fausto Cobo, eso pongámosle en la actualidad vigente política en el Ecuador. Existen 16 listas que se están presentando para las próximas elecciones, en el caso ecuatoriano, para el Parlamento andino. ¿Será que esos candidatos de esas listas, de esas agrupaciones políticas, lo hacen por interés, por compromiso con América Latina, o simplemente por la suerte de participar y ver si consiguen algún puestito? En el Correato, en esa década perversa que el Ecuador vivió, hicieron lo que tenían que hacer desde el punto de vista del poder totalitario y esa visión dictatorial. Para ellos se justificó. Para ellos, desde luego. Porque uno de las áreas estratégicas a la cual acudieron con el poder para tomarlo de una manera antidemocrática es la función electoral. Y no me refiero solo al Consejo Nacional Electoral, yo me refiero a la función electoral. Y ahí entonces está el Tribunal Contencioso Electoral, la conformación mafiosa de ese Consejo Nacional Electoral y las normas del Código de la Democracia, que lo único que hicieron es dividir más al país, debilitar la institucionalidad y claro, cuando se divide, se reina. Divide y reinarás. Eso es lo que hicieron. En lugar de exigir y poner más requisitos para que las instituciones, los partidos políticos se fortalezcan y no existan tanta división, con el cuento de la participación ciudadana, con el cuento del discurso de este tipo de gobiernos populistas, entonces dividieron. Y claro, en lugar de que se reduzcan los partidos políticos, pero que se fortalezcan en la institucionalidad, sucedió lo contrario. Antes de concentrarnos en el tema del CNE, en el tema de las acciones de su presidenta, de sus vocales, mucho ha sonado el caso, las acciones, aciertos o desaciertos de una dama, Pamela Aguirre. Bueno. ¿Qué ha pasado con la señora? Yo más que señalar a ella, yo voy a señalar lo de fondo del Correato. Ya, perfecto. Entonces, en el 2012, en la función electoral, amarran, y entonces dicen y le preguntan al al procurador de bolsillo del Correato, ese doctor García, le preguntan y le dicen, ¿son iguales las funciones de parlamentario andino y la de asambleísta? O sea, día y noche. ¿Pero para qué? Y claro, el de bolsillo, el procurador les dice, son iguales, para que no renuncien, porque la ley así lo determina. Pasa el tiempo, el 2016, al mismo procurador de bolsillo le vuelven a preguntar y le dicen, mire, son iguales, pero ahora quiero que me diga que no son iguales. Y entonces el procurador les dice, no son iguales, ¿cómo va a ser igual la asamblea que el parlamentario andino? ¿Sabe para qué? Ahora ya no les interesaba solamente no renunciar, sino reelegirse, porque el Código de la Democracia dice que solamente puede reelegirse a la misma función una sola vez, y querían ser nuevamente asambleístas que ya estaban 2 veces parlamentarios andinos, entonces tenía que responderles este payaso títere, del titiritero y de los titiriteros que no son iguales. Con esas 2 cosas, entonces ahora no renuncian y tampoco les sirve el tema de una reelección y se reeligen las veces que quieren. Ahora, en la actualidad, la señora Cristina Reyes,
Social Cristiana, y la señora Verónica Arias del Correato y la parlamentaria a la cual usted se refiere están en estas circunstancias. Entonces, le preguntan ahora al contralor, al procurador de ahora, Íñigo Salvador. Sí. Vea, le dice César Litardo, le dice, mire, hay una que dice que son iguales y hay otra que dice que no son iguales. ¿Qué mismo es? Contésteme usted. Entonces, Íñigo Salvador se pronuncia. El pronunciamiento del procurador, usted lo sabe, y lo sabemos los ecuatorianos, es vinculante. Claro, entonces, se pronuncia Íñigo Salvador el 16 de septiembre, antes de que inscriban las candidaturas. Y dice, oiga, no son iguales. Entonces, no pueden reelegirse 2 veces, más de una vez, claro. Y tampoco pueden permanecer sin renunciar, tienen que renunciar. Entonces la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, pues. Y entonces están en el Consejo Nacional Electoral, ahí, votando juntos. Esa decisión perjudica a los socialcristianos y también perjudica al Correato. Se unen y entonces cogen el pronunciamiento de Íñigo Salvador, que no dice nada y no le importa, parece, y votan a la basura. Y entonces ahora están ahí, sin renunciar y reeligiéndose más de una vez. Qué increíble. Eso pasa en el país de Manuelito. De Manuelito, y donde las instituciones se debilitaron. Ese era el objetivo del Correato. Ese es el objetivo durante estos 10 años, debilitar la institucionalidad. Pero increíble con los nombres o el nombre de una de las damas que nos acaba de mencionar, que inclusive es parte integrante del CAL. Ahora, la pregunta va... Las dos. La pregunta va al ecuatoriano. La pregunta no va al coronel, no va al parlamentario andino, sino netamente al ecuatoriano. ¿Se confía en el CNE? ¿Se confía en las acciones que va a hacer? Estamos a puertas de un proceso electoral. Le voy a decir una frase, que es mía. Este es el peor Consejo Nacional Electoral del Correato. Del Correato. Ahí tienen una mayoría en donde votan juntos el Correato y la derecha. Es impresionante. Y a eso se suma el cero, escaso o ningún cumplimiento que han tenido el organismo, no las personas, el organismo con los medios de comunicación al no cancelar las 3 últimas campañas electorales en sus publicidades, en las publicidades electorales. Con esta preguntita, ¿se insiste? Me permite, por favor. Robert, mire, la historia. No escrita en sastrería, porque escriben aquí en el Ecuador la historia en la sastrería, el traje a la medida del que está en el poder. No, la historia, la verdadera, verá. Jorge Acosta subió al presidente del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, pues el primer golpe de Estado de Correa fue ese, un golpe de Estado legislativo. Destituyó, entre esos me incluyo, 57 diputados de la oposición para poder maniobrar desde la función legislativa y llegar a Montecristi. Luego, Domingo Paredes. Luego, Pozo, pues, que está ahora en Estados Unidos asesorando a la OEA, dice, en temas electorales. Ese que anda en las fotos aparece besuqueando ahí abrazadito a su amo, ese. Y ahora, esta señora, que junto con la señora Cero y la derecha, hacen lo que les da la regalada gana. ¿Qué se podrá decir de toda esta última parte de la década ecuatoriana, de la democracia ecuatoriana? La señora Tamaín, como presidenta vigente, actual del CNE, que está enfrentando un proceso delicado, arduo, muchos conflictos internos, candidatos que se inscriben, que están, que ya no están, ¿ha cumplido con su responsabilidad o deja amargos sabores a la democracia ecuatoriana siendo ella la presidenta del Consejo Nacional Electoral? Mire, esta señora no es confiable pues, por sus actuaciones, absolutamente. Yo le pregunto, yo soy anticorreísta a muerte, anticorreísta a muerte. ¿Qué diferencia hay entre la negativa a la inscripción de la candidatura de Arauz
con su tablet y todo su show, con ahora el impedimento a que inscriba Álvaro Noboa. Ninguno. El problema de nuestro país es la discrecionalidad, no las leyes en el fondo, sino los que se sientan en un sillón y creen que son los dueños de la verdad y cumplen consignas de los mismos de siempre, hacen lo que les da la regalada gana en nuestro país. Sin entender que los puestos son netamente pasajeros. Ahora, pero el daño es permanente. Así es, indiscutible. Las últimas elecciones se generó un efecto muy especial cuando, por largo lapso, las computadoras se apagaron misteriosamente, el sistema se apagó y tuvimos unos resultados del cual tenemos el actual presidente de la República, el señor Lenín Moreno, que en pocos meses dejará de ser presidente cumpliendo su periodo democrático. Existe esta pregunta, en cambio, es al político. ¿Existe el temor que en este nuevo proceso electoral que se avecina pueda nuevamente, de manera misteriosa entre comillas, apagarse las computadoras del sistema, generarse un conflicto interno? Mire, el nuevo modelo insurreccional global del mundo, desde luego regional y claro, en nuestros países, es justamente la desinstitucionalización. Ese es el objetivo del nuevo modelo insurreccional, que las instituciones, frente a la opinión del ciudadano, no sirvan. Este es el ejemplo, la parte electoral, no sirven. Y lamentablemente la debilidad de los partidos políticos y de los movimientos políticos de no tener una propia estructura de control electoral que contraste con la mafiosa del Estado, entonces es el resultado. Volviendo al pasado, a la historia, siempre hay que recurrir a la historia. Yo fui parte del equipo de Guillermo Lasso y yo estaba convencido de que existía una estructura de control electoral del partido, pues, de Lasso. El rato que tuvimos que contrastar, apareció la verdad. No teníamos cómo contrastar frente a al mafioso apagón de las elecciones pasadas. Es una vergüenza, realmente es una vergüenza. Ahora, si a eso le sumamos el proceso que se viene, porque esta entrevista es muy interesante, topando varios temas. Tantos candidatos a la presidencia de la República que tiene Ecuador actualmente, ¿esos candidatos cumplen con sus intereses personales o verdaderamente están presentándose como candidatos presidenciales en beneficio de un Ecuador del futuro, de un Ecuador del siglo XXI? Todos los políticos sabemos nuestras potencialidades y también nuestras debilidades, porque si no lo sabemos, entonces estamos actuando irresponsablemente. Hay que hacer nuestro propio análisis del poder que tenemos y las posibilidades de tener éxito en un proyecto que estamos presentando a la opinión pública. Así que no me vengan con el cuento que yo no sabía, que yo sí pensé ganar. No. Ahí es un estudio básico en el cual uno participa como político, con posibilidades o no, ciertas o simplemente son suposiciones. La verdad es que el código de la democracia, del correato, es uno de los responsables. ¿Por qué? Porque cuando uno conforma un agrupamiento político, tiene que participar y tiene que cumplir con ciertos requisitos o se va para afuera. Entonces, eso obliga a que muchas veces no se participe en alianzas, no se busque la unidad, porque cuando uno está en unidad se dividen los votos obtenidos y entonces también los recursos que todo movimiento necesita para poder vivir, no los recibe. Eso por un lado. Y por el otro, porque hay títeres de los titiriteros que se prestan para hacer el papelón y dividir. Entonces ahí viene la parte ilegítima, la parte que no es la responsabilidad ciudadana. Y a ellos debería la historia juzgarlos, tenerlos presentes, porque lo que va a pasar en las elecciones que vienen son, creo yo, sinceramente, decisorias en lo que puede pasar en el presente y el futuro, no nuestro, sino de nuestros hijos y de nuestros nietos. Así es, efectivamente. Están de candidatos el señor Guillermo Lasso, está el señor Yacu Pérez, está el señor Andrés Arauz y una gran cantidad de candidatos adicionales. No estoy mencionando tal vez a los
tal vez a los más opcionados de lo que se escucha, con encuestadoras o sin encuestadoras. ¿Qué decir de la gran cantidad de candidatos respecto de el resto de candidatos, de estos 13 candidatos o más, no se sabe cuántos mismos son? ¿Qué pasa en nuestra democracia? Está debilitada, porque el sistema del correato está dando su efecto. Ese es el resultado de una planificación del socialismo del siglo XXI, no solamente aquí en el Ecuador, sino en la región. Si no, veamos lo que está sucediendo en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Chile, en Argentina. ¿Cómo es posible que después de que nosotros los ciudadanos estemos observando, sintiendo la corrupción de estos gobiernos, la magnitud que aparece, se asaltaron el país sin ningún tapujo, con una sinvergüencería y un cinismo absoluto? Están fugados, están prófugos, están por ahí todavía con el cinismo que les caracteriza, dando señales y diciendo, miren, ahora queremos volver. Dando lecciones, ¿no? Queremos volver para salvar a la patria. ¿Quién nos dejó la deuda externa en esas cifras? ¿Quiénes son los que destruyeron y utilizaron el poder financiero del Ecuador para hacer semejantes obras con la corrupción y las coimas? Una Asamblea Nacional que tiene el 2% de credibilidad, en donde 60 asambleístas están siendo judicializados o que tienen denuncias en la fiscalía, en los jueces. Es una vergüenza la herencia. Y ahora, en base a esa herencia, señalan, son las condiciones óptimas ahora para el nuevo modelo insurreccional, y vienen por más. Queriendo poner las normas de dignidad. Y vienen por más. Los más indignos. Todo esto nos lleva en la parte final del programa. El caso de Lispol. Tanto se habla del caso de Lispol. El señor Jorge Chérez está fuera del país, no sé dónde estará, dice que no está huido, que no está escondido, pero no está aquí. Da sus entrevistas interesantes, muy convencido de lo que él dice, pero no porque él esté convencido significa que sea la verdad absoluta. ¿Qué opina Fausto Cobo del caso Lispol? Mire, es un caso más de corrupción. Así es, efectivamente. Es un caso más de mafias que hicieron con las instituciones del Estado, con la plata y el dinero de los jubilados, lo que les da la regalada gana. Mire lo que pasa en el IES, lo que pasa en el ISFA, lo que pasa en el Lispol. ¿Y quién hace algo? Absolutamente nadie. Yo en ese sentido, y permítame unos minutos, un tiempo para referirme a María Paula Romo. A eso iba también después, por favor. Yo creo que María Paula Romo, más allá de que estemos o no estemos de acuerdo con este gobierno, ha sido una persona con liderazgo, que se ha ganado el respeto de la institución policial, por ejemplo, y que ha dado la cara para defender los intereses no solo del Lispol, sino de todos los ecuatorianos. Octubre Negro, octubre del 2019, es una señal de liderazgo de María Paula Romo, inclusive sobre lo que hizo el Ministerio de Defensa Nacional. Finalmente, yo creo que como conclusión del programa, efectivo lo que se acaba de decir en este momento. Consideramos los ecuatorianos en general que Octubre Negro, hace un poco más de un año, dejó secuelas vergonzosas para la historia ecuatoriana. Claro, para gente que no entiende lo que significa historia y la proyección nacional, fue un momento de algarabía, de estar felices, lanzando piedras y destruyendo edificios públicos. Pero efectivamente, ¿cuántas personas fallecieron? ¿Cuántos problemas se generaron? ¿Cuánta vergüenza a nivel internacional? Y claro, la gestión de María Paula Romo es realmente muy, muy interesante y de reconocer a nivel histórico. Roberto, nuevamente aquí, la izquierda y la derecha juntas, señalando a quien lideró la defensa de la gran mayoría de ecuatorianos, que es María Paula Romo, con dos causas supuestas. Señalan granadas de gas caducadas. Y la otra causa, represión en zonas de paz. Permita. Granadas.
que le vayan a preguntar al capitán, al sargento, al coronel encargado del rastrillo, no a María Paula Romo. Hay responsabilidades políticas de la seguridad, por esas deberían juzgar, no por un tema logístico, operativo y táctico. Pero vamos al otro, que es más grave. Dicen que han reprimido en zonas de paz. Roberto, ¿quién hizo esa división territorial? Que nos cuenten. Así es. ¿Quién definió qué es zona de paz y zona de guerra? ¿Que estábamos en octubre en guerra para que haya zonas de paz? Así es. Es una vergüenza y es un precedente muy grave, porque en el futuro entonces estos vándalos, estos terroristas dirán, ¿no es cierto? Yo me pongo acá y pongo un rótulo que dice zona de paz, y ahí no puede entrar la justicia, no puede entrar la fuerza pública y harán lo que les da la gana. Se llama crear un Estado de los vándalos y terroristas y otro Estado del resto de ecuatorianos. Totalmente de acuerdo. Es hora de pensar en el Ecuador del futuro, en el Ecuador de nuestros hijos, en el Ecuador de nuestros nietos, en beneficio de lo que se venga, y dejar algún momento, por todas, de ser un país subdesarrollado y un país que se preocupa de cosas tan despreciables. Muchísimas gracias, mi estimado Fausto. A ustedes, Roberto. Y a ustedes, amigos, como siempre, hasta la próxima semana. Un gusto. Transmitida por Unción, Nordvisión, Color TV, Oca TV, Canela TV, TV+, UCSG Televisión, Costranera, ABC TV, TV Norte, V Televisión, TV Agro, Manavisión, TV Manavita, Saracay TV, Teleandina, RTU, Asomavisión, Telesucesos, Unimax, Ecovisión, Lídervisión, TVS, Ecuavisión, Telegalápagos, Telemar, Televisión Católica, Los Encuentros. Canales comunitarios regionales del Ecuador asociados. Se crea, presentó Realidad Nacional.